Marine Le Pen ha conseguido que su partido, Reagrupamiento Nacional, sea normalizado en el panorama político francés gracias a un entorno mediático favorable y a un gobierno macronista, autoritario, antisocial y que ha adoptado los marcos de la extrema derecha. El Frente Republicano está más débil que nunca, lo que en definitiva supone que la llegada al poder de Le Pen sea más probable hoy de lo que lo ha sido en ningún punto de la historia, ya sea en el propio 2024 o en las futuras presidenciales del año 2027. Desde hace varios años, Marine Le Pen está atravesando un proceso de desdiabolización, tanto de su partido como de su propia figura política. Consciente del rechazo que provocaba el Frente Nacional, tras su llegada a la cabeza de Reagrupamiento Nacional en 2012, se propuso realizar un lavado de imagen con el objetivo de buscar una mayor normalización de esta formación ultraderechista. En 2018 cambió el logo e incluso el nombre. El Frente Nacional pasó a llamarse Reagrupamiento Nacional, una denominación con una menor connotación negativa y agresiva. Desde que comenzó su liderazgo, la estrategia de Le Pen ha pasado por dar a Reagrupamiento Nacional la imagen de un partido que es como todos los demás. En este sentido, el objetivo ha sido demostrar que no es una formación racista, xenófoba ni antisemita. Pues esto último, además, ha sido uno de los puntales para su desdemonización, alejarse de las muy polémicas declaraciones de Jean-Marie Le Pen, su padre, sobre el Holocausto, para hacerse así más respetable. Eso no ha impedido que continúe con la batalla contra el Islam y sus prácticas consideradas como antirrepublicanas. Hoy, en el, si no me equivoco, que siempre me hago un lío con los números, 19º capítulo del Mundo al Detalle, tenemos a nuestro compañero don Pablo del Amo para hablarnos sobre Francia. Y anticipo ya, es un programa centrado en la última década. Vamos a analizar muy en profundidad, eso sí, todo lo que ha ocurrido en Francia en términos políticos desde el año 2017, con nombres propios, por supuesto, Emmanuel Macron y Marine Le Pen. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas, encantado y yo creo que ya tocaba hacer un análisis, ¿no? de los últimos años de la turbulenta política francesa, porque yo creo que es bastante importante, han pasado muchas cosas y al final Francia es uno de los países más importantes de la Unión Europea y yo creo que es importante analizarlo, todo lo que ha ocurrido y sobre todo para determinar también qué tendencias hay en Francia y que y además tendencias que vemos en otros países, ¿no? Así que nada, hoy vamos con ello. Vamos a entrar de lleno ya en el tema. ¿Cómo fue la llegada de Macron al poder en ese 2017? ¿Cómo fue la campaña? ¿Y por qué consigue una figura que, si no recuerdo mal, en ese momento era una suerte de outsider, superar al ecosistema tradicional de la política francesa, alcanzar el puesto de presidente y qué consecuencias inmediatas tuvo este cambio de paradigma político en Francia? Bueno, primero de todo hay que decir que nadie no se esperaba en un principio, ¿no? La victoria de Emmanuel Macron. Entonces, el principal favorito era el candidato François Fillon, fue ex primer ministro con Sarkozy, ¿no? Del partido del entonces UMP, de los republicanos actualmente, es decir, la derecha tradicional. Lo que ocurrió para que llegase la victoria de Emmanuel Macron fue básicamente la destrucción de los partidos tradicionales en Francia. Recordemos que estamos en un periodo ya de post-crisis económica financiera 2017. Por tanto, los partidos principales, los conservadores y el Partido Socialista francés, fueron los que gestionaron la crisis económica, que, como ya sabéis, en toda Europa se basó en políticas de austeridad, de recortes sociales, y bueno, que eso causó evidentemente un aumento de la pobreza, un aumento de la desigualdad y un aumento de la conflictividad social en tanto en cuanto pues, hubo pues, muchas más protestas, ¿no? Esto pasó evidentemente en España, ya sabemos lo que pasó con la cuestión del 15M, pero bueno, en Francia también tuvo sus remanentes, aunque ya sabemos que Francia es un país más conflictivo y bueno, también hubo pues muchas huelgas, muchas protestas, sobre todo en el momento en el que gobernaba François Hollande a partir del 2012, ¿no? Porque ahí en Francia recordemos que las presidencias duran 5 años, no 4, ¿no? Como los gobiernos, por ejemplo en España. Y bueno, pues la presidencia de François Hollande pues, se enmarcó dentro de esos recortes, esa austeridad, que bueno, evidentemente cuando supuestamente eres un partido de izquierdas, pues tu electorado se va a volver en contra de esas mismas políticas, ¿no? Más allá de eso también, otro de los fenómenos que favorecieron la victoria de Emmanuel Macron fue la
paulatina desdemonización de la extrema derecha, ¿no? Que lo hemos comentado antes en el inicio, encarnada en la figura de Marine Le Pen, ¿no? Que accedió al partido del Frente Nacional y luego cambió su simbología, ¿no? Su simbología y su nombre, con el objetivo de iniciar esa normalización, ¿no? Primero en el nombre, luego las formas, llevar a cabo un discurso mucho más transversal socialmente, mucho más obrerista, dejar de lado ese componente tan reaccionario, ¿no? Sin olvidar, evidentemente, que estaban en contra, pues bueno, de esos discursos anti-inmigración, evidentemente, seguían permanentes, pero todo desde, digamos, de un lavado de imagen y de cara, ¿no? Que fue favorecido también por el propio gobierno socialista. Por ejemplo, el primer ministro Manuel Valls pues llevó a cabo unas políticas, pues por ejemplo, contra los gitanos y también de inmigración duras, ¿no? También recordemos que estamos en un momento en el contexto también de los atentados yihadistas en Francia, 2015, los atentados de Bataclan, los de Niza, bueno, de Charlie Hebdo antes, etcétera, ¿no? Y también pues llevó a cabo un discurso también antimusulmán, antiislamista, que eso evidentemente favoreció los marcos de la extrema derecha, ¿no? Nos encaminamos entonces a las elecciones presidenciales de 2017 con un partido socialista totalmente roto, básicamente entre dos alas, el ala más de izquierdas que se presentaría bajo la bandera de Benoît Hamon y luego, pues bueno, el ala derecha que se desintegraría y acabaría incorporándose al partido movimiento de este hombre, de Manuel Macron, de la République en Marche, ¿no? Lo que conseguiría Manuel Macron sería tanto crear, digamos, una centralidad dentro del tablero político, llevándose a mucha parte del Partido Socialista, aparte de la derecha conservadora, que estaba siendo bastante también minada por la extrema derecha y además por casos de corrupción que atacaron a François Fillon, que he comentado antes, y eso al final lo que hizo fue que perdiese muchos apoyos, ¿no? De cara a la campaña presidencial. Pues por tanto, Macron, digamos que aunaba todo ese nuevo espacio político de centro liberal, ¿no? Con esos discursos además de regeneración política, porque bueno, este hombre hay que recordar que fue ministro de Economía con François Hollande, es decir, ya estuvo de ministro, no venía de la nada, además es conocido, pues era un banquero de la Rothschild, etcétera, pero venía, pues bueno, con un discurso más fresco, esa tecnocracia liberal, ¿no? Que parecía que en ese momento pues iba a funcionar, que ya sabemos que actualmente no es el caso. Pues daba, pues digamos que quería volver a tomar a Francia, ¿no? Con ese elemento más de tecnocracia liberal, país de las startups, de mayor, digamos, mayor modernidad, etcétera, ¿no? Y además consiguió ese discurso pues, más juvenecido, ¿no? Porque estaba enmarcado no de la derecha, sino más del centro izquierda. Además, consiguió que Le Pen, o sea, se consiguió que Le Pen pasase a una segunda vuelta. Recordemos que las presidenciales son 2 vueltas, y eso favoreció mucho esa candidatura porque recordemos que está la situación del Frente Republicano, ¿no? De movilización contra la extrema derecha. Y por tanto, en la segunda vuelta, pues ganó claramente Emmanuel Macron. Por otro lado, en la primera vuelta pues se quedaron, por ejemplo, muy detrás el Partido Socialista, que consiguió un 7-8% de los votos. Recordemos que es una muy baja cifra, pero luego, por ejemplo, se vio cómo nacía el movimiento o crecía de la Francia insumisa liderado por Mélenchon, que consiguió un 17%. Luego hablaremos en las segundas posteriormente más sobre la Francia insumisa, ¿no? Pero bueno, el marco, digamos, quedaba así, ¿no? Primera fuerza Macron, segunda fuerza Le Pen, tercera fuerza creo que fue Fillon, luego la izquierda, etcétera, ¿no? Y digamos que ahí quedamos en cómo consiguió en Macron esa victoria, aunque digamos que la luna de miel duró bastante poco en Francia, ¿no? ¿Y cómo se desarrolló la primera de esas presidencias de Manuel Macron? Entiendo Sí, que estuvo marcada, entre otras cuestiones, por sendas movilizaciones sociales, además de por el propio sí, crecimiento de Marine Le Pen. exactamente. Bueno, al final lo que Macron prometió, ¿no? O sea, hizo lo que prometió. Es decir, poner en marcha muchas medidas de liberales, ¿no? Es decir, de menor gasto público en el sentido de bajada de impuestos a las rentas altas y empresas, ¿no? Luego también medidas, pues, de liberación del mercado laboral y una serie de cuestiones que evidentemente conllevaron una respuesta social muy fuerte en las calles. Las primeras protestas fueron por la ley del trabajo, las leyes laborales. Luego la cuestión también estaba de los chalecos amarillos, que fueron unas protestas, unas revueltas muy importantes y muy, muy, muy conflictivas. En Francia duró muchísimo la crisis de los chalecos amarillos, que venía radicado en un sentimiento de
alejamiento de las élites parisinas, en este caso las élites burguesas, hacia el campo, ¿no? Un campo que se sentía maltratado por las nuevas políticas de la globalización, y evidentemente Macron enmarcaba esas políticas, ¿no? Y luego también estaba la cuestión de la reforma de las pensiones, que trajo una de las huelgas más importantes de los últimos tiempos en Francia. Estoy hablando de manifestaciones y de movilizaciones de casi 1 millón, 2 millones de personas. Que estamos hablando de movilizaciones muy fuertes, que se basaban básicamente en pues bueno, pues hacer un sistema de reformas que fuese, digamos, quitando, como ellos dicen, privilegios a ciertos sectores, ¿no? Ferroviarios, primarios, etcétera, ¿no? Digamos que estamos en ese contexto, ¿no? Bien, de ahí se van acercando a las elecciones del año 2022. No sé si quieres comentar antes de llegar a esos comicios Sí. cómo se fueron desarrollando, por ejemplo. Me interesa cómo se fue articulando la izquierda, porque la izquierda sufre un varapalo muy importante en las elecciones del 17. Previamente el Partido Socialista había perdido una parte considerable de su legitimidad como gran partido histórico dentro de Francia. Y entiendo que también es durante aquellos años de la primera presidencia de Macron cuando la izquierda francesa se rearticula y da forma a lo que hoy conocemos como la Francia insumisa. Sí, no quería tampoco, como he dicho, quería tratar con un poquito más de profundidad cómo se articula la izquierda, porque yo creo que es interesante, ¿no? Em, voy a hacer un poquito de contexto también, porque es verdad que me he basado en como digo, en las movilizaciones y en ciertas políticas que llevó a cabo Macron, pero hay que decir que antes de llegar al 2022, es verdad que, como digo, la luna de miel con Macron acabó muy pronto, ¿no? Debido a estas movilizaciones y las políticas, como digo, antisociales, liberales que llevó a cabo este presidente, ¿no? Pero digamos que Macron intentó dar, digamos, una especie de revulsivo político a su gobierno, porque hay que recordar que por una parte está la presidencia y luego está el primer ministro, que es designado por el presidente después teniendo en cuenta los resultados en las elecciones legislativas que son después de las presidenciales, ¿no? Que él tenía mayoría absoluta, ¿vale? En la Asamblea Nacional. Pues se quitó de en medio al primer ministro que tenía, que en este caso era Edouard Philippe, y puso otro ministro que digamos que dio una vuelta al gobierno francés. En este caso era Jean Castex, que dio, digamos, una vuelta, un giro a la derecha, ¿no? De Macron, ¿no? Estamos hablando ya de ese centro liberal, algunos casos incluso más cómodo con ministros de centro izquierda o posibilidades más de centro izquierda, pero que pasa básicamente en ese quinquenato, en ese quinquenio, a un periodo más de derecha o centro derecha, ¿no? Con el objetivo de comerse el espacio de los republicanos, ¿no? De la derecha tradicional conservadora, bajo el pensamiento de que, bueno, yo sé que mi objetivo principal es conseguir pasar la primera vuelta, lo voy a conseguir, y que la segunda vuelta esté Marine Le Pen, ¿no? Y por tanto, si está Marine Le Pen en segunda vuelta, me voy a tener todas las facilidades para conseguir aglomerar un frente republicano, porque, donde las fuerzas de la izquierda doy por hecho que me van a votar, ¿no? Porque antes de la extrema derecha, pues van a votar siempre por mí. Por tanto, lo que yo quiero es buscar dañar, reducir el apoyo que tiene ese partido tradicional, ese partido conservador, que podría a lo mejor, digamos, en el signo de los tiempos, pues poder favorecer favorecer, digamos, que contengan una candidatura fuerte. En este caso, mi objetivo va a ser irme a la derecha, ¿no? Asegurándome, ¿no? Que la izquierda, además de que está muy dividida, que luego lo comento, pues siempre va a movilizarse contra la extrema derecha, ¿no? Por el camino, evidentemente, sigue este proceso de desdemonización de la extrema derecha, también fomentada por Macron. Y con ese giro a la derecha también se fomenta. Se fomenta, de hecho, con la nominación de ministros cada vez más girados a la derecha. Por ejemplo, el ministro de Interior, Gérald Darmanin, que sigue una política muy fuerte contra el islamismo político, contra bueno, ciertas cuestiones, ¿no? De defensa bajo la bandera de la defensa del laicismo, ¿no? También hay que tener en cuenta que es un proceso en el que, en un momento, perdón, en el que hay también atentados en Francia, recordemos el del profesor, creo que recordar que se llama Samuel Paty, ¿no? Y bueno, y eso también favorece digamos, ese discurso, esos marcos de dureza contra la inmigración, contra el islamismo, ¿no? Que no tienen los mismos valores éticos que los que Occidente, ¿no? En Occidente. Y es algo que además que es un marco que beneficia claramente a la extrema derecha, que además en ese momento empieza a dividirse entre
una extrema derecha mucho más irredentista, mucho más radical, que está, digamos, erigida en Extremo, y luego está Le Pen, ¿no? Digamos que es una derecha, una extrema derecha mucho más radical, que ve cómo se está, digamos, suavizando Marine Le Pen, o ellos piensan que sus formas no están suavizando, y que por tanto se necesita una derecha mucho más dura, ¿no? De hecho, eso es algo que digamos que se produce digamos, esa lucha, porque al final todo el marco de los medios de comunicación, todo el marco incluso del gobierno, pues favorece que se siga pudiendo moverse a la derecha, ¿no? Esto además realmente vino muy bien a Marine Le Pen y por ende también a Macron, en el sentido de que al haber una fuerza más a la derecha de ti, en este caso de Le Pen, tú te normalizas, tú te centralizas el tablero político, y por tanto siempre se va a mover a la derecha el tablero político, y por tanto tú siempre vas a quedar como el partido presidenciable, la normalización va a estar dentro de esos partidos políticos, ¿no? Em, ¿Y qué pasa con la izquierda? Pues bueno, como he dicho antes, la izquierda, quien queda se erige como líder de ese espacio es la Francia insumisa, ¿no? Que como digo, en el 2017 consigue un muy buen resultado, consigue 17%, no lo suficiente para entrar en la carrera por la segunda vuelta, pero digamos que se va sosteniendo ese movimiento, ese espacio político dirigido por la izquierda, pero es verdad que, digamos, que está muy dividida, porque está, por una parte, los verdes, los comunistas y los socialistas, ¿no? En 2019 ocurren las elecciones europeas, donde los verdes consiguen un muy buen resultado, ¿no? Es un momento, además, donde, digamos, el discurso verde pues, funciona muy bien en Europa. Ahora ya no es el caso, como ya sabemos, pero bueno, en ese momento sí. Y digamos que estos partidos, como los verdes en Francia, pues se sienten como mucho más favorecidos y se sienten con mucho más capital político para intentar, digamos, establecer una nueva corriente en Francia, no basada en, digamos, lo que se puede llamar como izquierda radical, que solo son sumisos, sino una especie de, pues bueno, esa izquierda verde, ¿no? Lo que pasa que eso no llegará a funcionar. Y lo que ocurre es que al final, quien realmente tiene la capacidad de movilizar a las clases más populares en Francia, sobre todo a estas del extrarradio, los suburbios parisinos, es Mélenchon, con un programa claramente de ruptura a la izquierda, ¿no? Ya nos alejamos completamente de ese programa socialdemócrata, por así decirlo, tibio del Partido Socialista, incluso de los Verdes, sino vamos hacia un programa mucho más de ruptura, que en realidad, que si lo miras un poco, es un programa que te podría firmar Mitterrand, ¿no? El presidente socialista en los años 80, pero bueno, ya sabemos cómo ha cambiado mucho el espectro, ¿no? Pero luego también tiene un discurso claramente antirracista, de defensa también de la población musulmana, de defensa, digamos, de las clases populares. O sea, digamos que enarbola un programa de cambio social, de cambio económico, y eso, pues, también por demérito del Partido Socialista y del Partido Verde, pues consigue que Mélenchon pues tengan serias posibilidades de llegar a segunda vuelta, ¿no? Y consigue ese 22%, que finalmente no llega a segunda vuelta, porque, bueno, pues finalmente es Marine Le Pen quien pasa a segunda vuelta, como he dicho, que esa centralidad del tablero, y por conseguir también que enarbolar, ¿no? En su voto, pues todo ese voto de extrema derecha, ¿no? Y bueno, y mientras tanto, pues la izquierda pues se queda, creo que los verdes, que en un 5%, y el Partido Socialista se queda en menos de un 2%, ¿no? Porque ellos presentan a la candidata de Anne Hidalgo, que es la actual alcaldesa de París y también en su momento, ¿no? Que bueno, que es básicamente es un toque de atención a el Partido Socialista, de que no está escuchando a sus bases y está en una posición claramente de debilidad, ¿no? Pero bueno, la izquierda, digamos, que sobrevive gracias a la Francia insumisa y de Mélenchon, ¿no? Mientras que Macron consigue pasar a segunda vuelta y, como se esperaba, evidentemente hay una movilización para la extrema derecha. Problema, que ya la movilización cada vez es más baja. Estamos hablando de que en 2017 consiguió más del 60 y pico por ciento, incluso creo que casi 70% de los votos en segunda vuelta, y lo que ocurre es que en 2022 consigue un 50 y pico por ciento. Es decir, ya es un resultado bastante más apretado, ¿no? Porque al final estamos hablando de 5 años de políticas antisociales, de
de un perfil de Macron muy arrogante, muy jupiteriano se dice, que es decir, individualista, muy opaco, además de haber realizado políticas de represión bastante fuertes a las protestas que hubo, de los chalecos amarillos, de la reforma de las pensiones, etcétera, y por tanto eso daña y desgasta completamente su figura y de sus políticas, ¿no? Pero aún así, digamos que el temor o el miedo o el rechazo a la extrema derecha sigue valiendo cada vez más, pero como veremos, cada vez eso se está perdiendo en Francia y de hecho ha habido cambios bastante importantes que ahora los analizaremos a continuación, ¿no? Pero digamos que este es el panorama para que entendáis cómo está No la sé si cuestión. podrías profundizar un poco antes de seguir en, que ya lo has esbozado, pero por especificarlo un poco más, en el caladero de votos de Mélenchon, el caladero de votos de Le Pen y el caladero de votos de Macron. O sea, en términos Bien, socioeconómicos, ¿dónde se distribuyen los votos de cada uno a día de perf- hoy? perf- ¿Y con dónde se han perfecto. distribuido Mira, a lo largo de los años también? sí. Bueno, más o menos, yo porque además que yo recuerdo perfectamente porque yo estudié mucho, me acuerdo, las elecciones 2022, hicimos una cobertura bastante guay, yo la verdad es que le puse mucho cariño y me acuerdo que leí bastante, ¿no? Del tema, por eso aún lo tengo en la cabeza, ¿no? Básicamente el electorado de Melenchón, de la Insumiso, se basa en los jóvenes, un voto joven muy fuerte, que ahora puede parecer ahora aquí en España, ¿no? Que choca bastante, pero en Francia el voto joven vota mayoritariamente a la izquierda y a los insumisos. Voto, evidentemente, como se dice, racializado de los suburbios, clases bajas. Hay mucho voto también de clases bajas, sobre todo gente que no se movilizaba tanto antes o, no, o sea, ha tenido, digamos, que gente del extrarradio de los suburbios, ¿no? Que les cuesta más movilizarse, pues ese voto lo tienen. Y luego, evidentemente, también están clases, pues bueno, pues lo típico, clases pues, universitarias, pues estudiantes, etcétera, y luego con estudios, ¿no? Digamos que están las dos cuestiones. Por otro lado, los votantes de Macron son señores, pues están es un votante relativamente transversal que se basa en votantes de ciudad, igual que la izquierda, por cierto, votantes también urbanos. Estamos hablando de votantes que son muy mayores, es decir, pensionistas, por ejemplo, jubilados, personas jubiladas, y luego con alto nivel de estudios. Digamos que ese es cómo se desarrolla la morfología del votante macronista, ¿no? Nada que nos pueda, eh, digamos que nos pueda chocar, ¿no? Y luego el partido de Le Pen tiene un votante bastante interesante porque es bastante transversal también, porque es lo que ha conseguido pasar de la irrelevancia, por así decirlo, política, a ser posiblemente la primera fuerza en Francia actualmente, porque por una parte tiene votante urbano, votante muy de derechas, votante periurbano, es decir, rural, ¿no? Como digo, esa defensa, ¿no? de lucha, ¿no? Esa imagen también anti-establishment, ¿no? Que intenta representar también ese partido de Le Pen. Tiene esa transversalidad, ¿no? Que aparece, por una parte, un partido protesta, ¿no? Pero por otra parte es un partido que también es visto ahora mismo, está normalizado completamente en el tablero político y que es visto por las élites como algo, pues bueno, ahora ya lo normalizamos y creemos que si sabemos encauzar esas políticas, ¿no? Que han ido pasando de ser, digamos, obreristas, entre comillas, a ser políticas cada vez más liberales, pues también tienen ese apoyo de las élites, ¿no? Es un voto muy masculino, es un voto, como digo, que se basa también en el elemento, lo voy a decir porque yo creo que es modo de decirlo, un elemento de voto racista, de personas que son claramente racistas, porque al final en el marco, en el centro de gravedad que tiene este partido en general, yo creo que es la extrema derecha, pero todo este partido es políticas donde priman a el nacional, por así decirlo, francés, pero no el nacional francés, no pensemos que es que los inmigrantes de segunda o tercera generación entran según ellos, porque son franceses igualmente, sino estamos hablando de por una parte hay la distinción de los franceses de papel y los franceses de verdad. O Los sea, es franceses un de papel son enfoque nativista. exactamente, gracias por el término. Es un enfoque nativista claramente y de priorizar las ayudas sociales, ya la prioridad nacional, para los franceses de verdad. Es decir, los franceses que sí que están con la cultura francesa, que sienten los colores franceses, que sienten que forman parte de la República Francesa. Los otros que tienen pues otros orígenes, por así decirlo, pero que son franceses, son los de papel. Y ya evidentemente no hablemos directamente de los inmigrantes, que evidentemente quieren, pues no forman parte del ecosistema que debe tener Francia, ¿no? Pero digamos que esos son los tres grandes elementos, porque realmente en Francia no estamos hablando de una bipolaridad, estamos hablando de una tripolaridad. ¿No? La izquierda
el centro derecha, que Macron, que cada vez está más flojo, que ahora lo explicaremos un poco, y luego el espacio de la derecha extrema derecha, porque la derecha tradicional se ha mimetizado muchísimo con la extrema derecha. Se ha mimetizado muchísimo. Y al final, ese espacio está capitaneado prácticamente por Le Pen y por sus ideas, claramente. ¿Con quién podría formar, antes de que vayamos a lo que ha pasado recientemente en estas elecciones legislativas del 24, con quién podría llegar a aliarse Le Pen en caso de que necesitase, por ejemplo, algún tipo de apoyo en una eventual segunda vuelta, etcétera? Bueno, que ya ha ocurrido recientemente, pero ¿cuáles serían los aliados naturales de Marine Le Pen en el actual ecosistema político francés? La derecha, claramente, porque ya son aliados de facto. Ya son aliados de facto. Quiere decir, tú si ahora mismo escuchas y lees los discursos que tiene la derecha conservadora en Francia, no te van a parecer muy diferentes de la extrema derecha. Te puede chocar, pero sabes que me tendría que, me tendría que hablar un poco de la actualidad. Pero bueno, por ejemplo, ahora mismo el ministro de Interior actual, ¿no? Que es un gobierno de derechas en Francia, que luego explicaremos qué ha ocurrido y qué ha pasado y qué consecuencias puede tener, em, es una persona que viene de los republicanos, ¿no? Del partido de conservador, y dice que, bueno, que hay gente, hay en Francia ciudadanos que tienen una etnia inferior, que son étnicamente inferiores. Esto lo dice él, el ministro actual francés, que es supuestamente de la derecha republicana, para que nos entendamos. Tú, antes de las elecciones, en el programa, ya me retrotraigo, pero para que entendamos también qué ha pasado, en el 2021 hubo unas primarias en los republicanos, ¿no? Que finalmente ganaría Valérie Pécresse, ¿no? Que es, digamos, dentro de ese partido de los republicanos, es lo más centrado de lo más centrado, ¿no? Creo que la inmensa mayoría de los temas que se hablaron, pero la inmensa, quiero decir, el 90, 80, 90%, se habló de seguridad de inmigración. Y que son temas, evidentemente, de la extrema derecha. Cuando tú coges todos los marcos, cuando coges todo el discurso, al final a quien beneficias es la extrema derecha, porque si tú luego coges qué poder real tienen los republicanos ahora mismo en la sociedad francesa, en la movilización, pues tienen un porcentaje de voto muy pequeño. ¿Por qué? Porque al final la gente no va a mirar a la va a mirar a la extrema derecha, que es básicamente el mismo discurso, y además, pues no tiene ese desgaste de haber estado gobernando y de haber, digamos, tiene esa capacidad de partido protesta, ¿no? Y además, pues bueno, todo está el marco mediático, etcétera. Pero bueno, esa es la cuestión. Al final ellos se podrían aliar efectivamente con la extrema derecha, con la derecha tradicional, porque además ellos mismos han dicho, la derecha tradicional actual en Francia, la derecha conservadora, dice que el principal peligro en Francia no es la extrema derecha, es la extrema izquierda. Que la extrema izquierda, como digo, engloba ahora al nuevo Frente Popular, que es los insumisos, pero es que están el Partido Socialista, los Verdes y el Partido Comunista. Es decir, estamos hablando de que ya no es cuestión de que es la Francia insumisa, ¿no? Que puede ser la izquierda radical, ¿no? Es que estamos hablando del Partido Socialista francés y del Partido Verde, que sinceramente de extrema izquierda tienen entre poco y nada. Tampoco diría incluso que tiene extrema izquierda los insumisos, pero bueno, para que nos entendamos, ¿no? Y eso es, digamos, el panorama que hay ahora, y por eso se entiende que haya un gobierno de derecha tradicional, ¿no? Aupado por Macron, que como hemos dicho, ha tenido un recorrido continuamente hacia la derecha, en el marco político, en el tablero político, hasta llegar a un momento en el que tácitamente un presidente que ha prometido y ha reprometido y ha dicho en varias ocasiones que él está para luchar contra la extrema derecha, pues está este gobierno aupado por él, apoyado tácitamente desde fuera por Marine Le Pen y la extrema derecha. Digamos que ese es el marco actual. Ahora nos retrotraemos para explicar un poco cómo hemos llegado aquí o hacer un análisis más en profundidad de ciertos elementos. Pero bueno, De digamos hecho, que es ese que es el marco te iba a general actual. preguntar por eso, por si nos querías contar. Y yo sé que es una pregunta amplia, pero bueno, tú expláyate tanto como consideres. ¿Qué narices pasó en Francia entre 2022 y 2024? Por todo el giro, el cambio que hubo. ¿Qué pasó en esos 2 años? Después de que Macron Sí. gana de nuevo aquellas elecciones en el 22, se revalida. Pero bueno, entre el Sí. 2022 y el 2024, con el disparador de las elecciones europeas, entiendo que pasan bastantes cosas en Francia. Es verdad, es verdad.
Pero como realmente, si hemos estado escuchando y yo he dejado un par ya de detalles, yo creo que realmente no es un giro, es una continuación. Lo que pasa es que esta continuación cada vez es más exagerada, pero realmente no hay ningún cambio. Es una continuación y es las tendencias que se iban viendo desde 2017 o incluso de antes, ¿no? Pero bueno, ¿qué ocurrió? Pues bueno, recordemos que se producen las presidenciales y luego se producen las legislativas. Y aquí tenemos un movimiento muy interesante desde la izquierda, porque se produce la primera unión de la izquierda dentro del marco de las NUPES, ¿vale? Donde claramente el partido madre es la Francia insumisa, pero bueno, el Partido Socialista se da cuenta que no puede seguir con la estrategia que tenía y dice, pues si no puedes con ellos, únete a ellos. Y es básicamente lo que hacen y se hace ese giro a la izquierda. Hacen un giro a la izquierda claro al querer aliarse con los insumisos. Creo que nos recuerda un poco este giro a lo que hizo Pedro Sánchez en su momento, de girar a la izquierda, coger muchos marcos de Podemos en ese momento que le estaba comiendo claramente terreno y luego, pues bueno, intentar volver al tablero de ser el referente de la izquierda, ¿no? Pero en este momento es la Francia insumisa. También entran los verdes y los comunistas. Se producen las elecciones legislativas, pero desgraciadamente para la izquierda, pues bueno, no tiene un gran resultado porque se juntan, pero no tienen capacidad para formar gobierno. La tiene en este caso, pues, el partido de Macron, pero sin mayoría. Por tanto, tiene que hacer pues, política parlamentaria para buscar aliados en la Asamblea Nacional, ¿no? Hay otro elemento que pasa, que es que la extrema derecha consigue muchísimos diputados. Por primera vez en su historia consigue 89. Antes creo que tenía 17, para que nos entendamos de cómo es. ¿Y esto por qué es? Porque, como digo, la movilización contra la extrema derecha baja continuamente. Baja continuamente, ya no hay ese Frente Republicano está más débil que nunca, porque recordemos que en las elecciones legislativas los candidatos van a segunda vuelta, es decir, cada circunscripción es unipersonal y solamente gana uno, ¿eh? Y van, digamos, continuamente se pueden, digamos, el que gana es el que gana la segunda vuelta, o bueno, o gana en primera vuelta si tiene más del 50% de los votos, pero se me entiende. Y por tanto, muchas veces hay alianzas de candidaturas y de listas para que, digamos, pues se reforzar una u otra candidato, ¿no? En este caso, lo que ocurre es que normalmente lo que había pasado históricamente es que la extrema derecha perdía siempre, a pesar de que tuviese muchos votos en primera vuelta, porque todas las demás listas se unían en su contra. Ocurre que esta vez, pues con una izquierda que está muy enfadada con Macron y sus políticas y con una derecha que ve a la extrema derecha como sus aliados, pues ese Frente Republicano pierde mucha fuerza, ¿no? Y eso es lo que ocurre, que llegue al poder, bueno, no llega al poder, no, que gane muchos diputados el partido de Le Pen, ¿no? Y luego que ocurre, pues bueno, pues lo que tenemos es un gobierno cada vez más desgastado en Francia, nominado por Emmanuel Macron, porque no consigue, digamos, crear mayorías, ¿no? Porque al final sus políticas antisociales, pues, no encuentran tanto arraigo como les gustaría a ellos y al final lo que tienen que hacer es pactar continuamente con la derecha, medidas, por ejemplo, de la reforma de inmigración, que por cierto que cuenta con el apoyo de la extrema derecha en su momento, y básicamente es un gobierno que se prometía que iba a ser más girado al centro, centro-izquierda, vuelve a las mismas de volver a la derecha, ¿no? Mientras tanto, la izquierda, en un alarde de tradición política, se divide. Se divide y se rompe. Se rompe principalmente, básicamente, porque hay un proceso de demonización de la Francia sumisa y, bueno, y digamos que al albor de las europeas, sabiendo que hay muchos partidos, por ejemplo los verdes, incluso los socialistas, que saben que pueden obtener mucho, mucho mejor, digamos, resultados, o pueden tener mejores resultados que la Francia insumisa en esas elecciones, pues para luego ganar más capital político, pues digamos se decide esa implosión también por desavenencias y por la cuestión también yo creo que una de las claves también es la cuestión del 7 de octubre, ¿no? Y de los ataques de Hamas y de cómo el marco discursivo, el marco propagandístico en Francia es claramente pro-israelí y los insumisos pues no están en esa pantalla, pues eso fomenta también de que haya muchas acusaciones a la Francia insumisa de antisemitismo. Pero bueno, la cuestión es que Macron, como digo, hay un periodo grande de inestabilidad política en Francia y ¿qué es lo que hace Macron cada vez que quiere reanudar, digamos, revitalizar su movimiento político antes de unas elecciones y quiere, digamos, darle un nuevo giro? Pues se produce un cambio de gobierno.
Un cambio de gobiernos también se produce porque, como digo, el gobierno en ese momento del Xavier Born estaba completamente desgastado porque no conseguía sacar adelante prácticamente ninguna ley si no fuese por decreto, que se vuelve que se vuelve, por cierto, muy famoso, ¿no? Porque es el gobierno que ha sacado más leyes por decreto, además muchos de ellos, gobiernos, leyes que son, o reformas que son muy contestadas en la calle, muy polémicas, como la reforma de las pensiones que ya hablé anteriormente, ¿no? Esta vez se aprueba en ese gobierno. Y por tanto lo que se decide es dar un vuelco desde Macron y pone como primer ministro a Gabriel Attal, ¿no? Que es considerado, pues bueno, como el mini Macron, ¿no? Es una persona también joven, tecnocracia liberal, entendemos, ¿no? Entendemos, ¿no? El cambio. Lo que pasa es que, bueno, pues llegan las europeas y las encuestas no pintan nada bien para Macron. Las encuestas dan que Marine Le Pen, el partido Marine Le Pen, consigue una amplia mayoría, ¿no? Una victoria aplastante según las encuestas, y que encima, además, Macron se tiene que pelear por el segundo puesto con el Partido Socialista, que está, en ese momento el candidato del Partido Socialista es Raphaël Glucksmann, que era ex eurodiputado y que proviene del ala de la derecha del Partido Socialista, ¿no? Con un discurso además bastante duro contra la Francia sumisa y contra la izquierda en general, ¿no? De hecho, yo diría que muchos votos que consiguió esta candidatura vinieron del macronismo, que estaba ya muy desgastado por, digamos, las últimas cuestiones que había pasado en su gobierno, ¿no? Y bueno, llegamos a las elecciones y, evidentemente, la extrema derecha tiene una victoria muy fuerte, consigue el 30% de los votos, eso es muchísimo, y segundo queda el candidato de Macron, una candidata en este caso de Macron, que creo que obtiene un 14-15% de los votos. Como digo, casi dobla los votos, es una barbaridad. Y luego queda en tercero el Partido Socialista con un 14%, 13%, ¿no? Y luego, pues bueno, la Francia Sumisa al final obtiene un mejor resultado que en 2019, creo que obtiene casi un 10% aproximadamente, que está bastante bien, porque recordemos que las elecciones europeas son vistas más bien como un voto protesta y no hay mucha participación, movilización. Por tanto, los cuadros que quiere movilizar la Francia insumisa, pues es complicado que se movilicen en ese tipo de elecciones, que al final nadie sabe muy bien en Europa para qué sirven, ¿no? No tiene, digamos, ese componente político o no la gente, la sociedad no quiere, digamos, no quiere votar porque no percibe que sean importantes. Pero bueno, estamos en esos resultados. ¿Y qué es lo que hace Macron? Hace una convocatoria de elecciones legislativas después de solucionar la Asamblea Nacional. Es decir, anda un ultimátum donde dice, viendo cómo están los resultados, dice, voy a hacer la jugada de movilizo otra vez al Frente Republicano para volver a ganar, digamos, poder en la Asamblea Nacional y poder yo revitalizar mi figura frente a la extrema derecha y los otros candidatos, ¿no? Un ultimátum es del caos o yo, ¿no? Digamos que es la estrategia que ha llevado a cabo a lo largo de los años. Y lo voy a dejar ahí por si quieres que comentemos otra cosa, pero bueno, digamos que el contexto está ahí, ¿no? De elecciones legislativas con la posibilidad de que la extrema derecha llegue al poder, ¿no? Por primera vez en la historia de Francia. No lo consigue, realmente. Los resultados no le acompañan en 2024. Spoiler. Sí, efectivamente. Y la posterior negociación, las posteriores semanas de negociación, son realmente lo que definen ese proceso en Francia, lo que lo vuelven, lo que lo volvieron un proceso tan interesante y con bastantes actores que no quedaron satisfechos. ¿Quieres que cuente un poco cómo Sí. fueron los sucesivos? Claro, porque aquí es que realmente pasan cosas muy interesantes y pasaron muchas cosas en esos días, porque vimos por una parte cómo implosionaba la extrema derecha, incluso la derecha, y cómo la izquierda se volvía a unir contra todo pronóstico. Claro, es que Macron en su arrogancia, porque yo voy a decir así, en su arrogancia se pensaba que no tenía realmente una verdadera oposición más allá de la extrema derecha, de Le Pen. Pero ¿qué ocurre? Que, pues contra todo pronóstico, como he dicho antes, la izquierda se une en unos pocos días. La izquierda que hace 2 días estaba apuñalando públicamente, que se estaba matando públicamente, se une. ¿Por qué? Primero de todo, porque este señor, el que he dicho antes, Raphaël Glucksmann, que era digamos, el candidato de los socialistas a las europeas, pues no tiene, digamos, tanto poder para
para pedir, digamos, la dirección del Partido Socialista o, digamos, para elegir la estrategia que debe seguir, ¿no? En este caso está la figura de Olivier Faure, que es una persona que también en 2022 fue capital, ¿no? Secretario del Partido Socialista, capital, ¿no? Que, para la unión con la Francia insumisa, ¿no? En ese marco de las NUPES, ¿no? Digamos, tiene una posición más a la izquierda dentro del Partido Socialista. Pues él fue el que tomó las riendas y dijo, no, hay que unirse porque la gravedad del momento lo exige. Y en unos pocos días se hace un programa de gobierno y una unión bajo el nuevo Frente Popular, donde, pues bueno, pues es verdad que el Partido Socialista gana más posiciones en detrimento de la Francia sumisa, debido a que las europeas arrojan los resultados que arrojaron, ¿no? Pero bueno, se hace un nuevo programa electoral, un nuevo programa, que es el del nuevo Frente Popular, y bueno, y luego lo que ocurre es que, como ya sabemos, no hay, digamos, un candidato predefinido para la izquierda, que luego, pues bueno, sería otro motivo para pelearse posteriormente de las elecciones, ¿no? Por otro lado está la cuestión de la derecha. ¿Qué ocurre? Que dentro de, como he dicho, la derecha tradicional hay elementos claramente que están a favor de la extrema derecha, ¿no? De aliarse con la extrema derecha. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre que uno de los candidatos, como digo, que es claramente el ala derechista, muy derechista, radical de los conservadores, pues dice que era en ese momento el líder del partido, dice que hay que liarse con la extrema derecha en las elecciones, que el momento también lo exigía, etcétera. Lo que pasa es que a los demás no les hace mucha gracia, al establishment político del Partido Republicano. Hay una especie de locura de Guirigay, porque se encierra en la sede, los otros quieren echarle, tienen que hacer, como no pueden entrar en la sede, tienen que organizar una reunión en otro lugar donde escenifican que le echan del partido a este hombre, a Eric Ciotti, mientras el otro se hace vídeos en su despacho como si no hubiese pasado nada. Es un poco el show, es un show, básicamente, es un show y un caos, un circo, básicamente político. Pero bueno, lo que ocurre es que una parte de la derecha tradicional, con Eric Ciotti al frente, se une a la extrema derecha, pues negocian varias candidaturas, mientras otra parte no. Por otro lado, recordaréis de Semug, que he comentado antes, pues en las elecciones de 2022 obtiene unos resultados malísimos, ¿no? Que se veía como el nuevo líder de la extrema derecha, pues va encadenando varios resultados malos en las legislativas y en las europeas. Y lo que ocurre es que hay una rebelión interna por parte de muchos miembros de su partido, muchos incluso eurodiputados, que se unen al partido de Marine Le Pen, ¿no? Entre ellos, por cierto, la sobrina de Le Pen, su sobrina, que se pasó al partido de Semug, ¿no? Porque encarna una visión mucho más reaccionaria y mucho más a la derecha que Marine Le Pen, ¿no? Y bueno, pues básicamente tenemos nuevamente esos tres polos de la izquierda, el centro, por así decirlo, y la derecha, extrema derecha, ¿no? Claro, Macron no se esperaba ni por asomo que iba a haber una unión tan pronto, y en realidad que se ve robusta, ¿no? En la de la izquierda. Y luego tampoco se esperaba, a lo mejor quizás, que la derecha se iba a posicionar más con la extrema derecha en este caso que con Macron. Y luego, pues bueno, está la cuestión de Semur, de cómo impresiona todo su partido, etcétera, ¿no? Y por tanto, las encuestas lo que dan es una victoria de la extrema derecha, la posibilidad de que haya un gobierno de cohabitación en Francia, que ese gobierno esté liderado por la extrema derecha, y que, bueno, que en segunda fuerza, tercera, pues estén ahí repartidos el centro, el macronismo y la izquierda, ¿no? Pero ese es el escenario en Francia. Lo que pasa es que, bueno, vuelve a saltar la respuesta, la sorpresa en la segunda vuelta, ¿no? En la primera vuelta, como digo, sigue esa posibilidad, ¿no? Y empieza, digamos, a ver pues la izquierda pues intenta movilizar ese frente republicano, que los macronistas pues no quieren. Digamos que hay mucha reticencia digamos, a ellos llamar a votar a los insumisos frente a la extrema derecha, ¿no? Como digo, esa derechización del panorama político francés y esa demonización no de la extrema derecha, sino de la izquierda. Ahí se está produciendo, y por tanto ese frente republicano pues tiene que ser movilizado nuevamente desde la izquierda, ¿no? Es verdad que luego pues Gabriel Attal, Macron y otras figuras del macronismo pues bueno, hablan de no, lo que hay que hacer es votar contra la extrema derecha, ¿no? Mientras que la derecha tradicional no.
como digo, están en el discurso de que lo más peligroso es la extrema izquierda, ¿no? Y llegamos a la segunda vuelta en donde, contra todo pronóstico, la izquierda queda primera en la Asamblea. No había ninguna encuesta que diese a la izquierda como primera fuerza. Y segunda fuerza queda, quiero recordar, el macronismo. Y en tercera fuerza, creo, es que ya no me acuerdo cómo está. Pero bueno, digamos que la primera fuerza queda a la izquierda, el segundo lugar, o muy cerquita, queda la extrema derecha y luego queda el macronismo. Más o menos así, ¿no? Pero digamos que esos son los tres polos nuevamente, pero lo que pasa es que no hay una mayoría absoluta, ¿no? Luego, además, los datos demuestran que la movilización, sobre todo, ha venido por parte de la izquierda y ha sido la que, por ejemplo, ha votado a muchos diputados macronistas para que no ganase la extrema derecha, y es lo que ha provocado que la extrema derecha no quedase a las puertas de tener un gobierno en Francia, ¿no? Pero digamos que ese es el panorama que nos encontramos en julio, y todo apuntaba que Macron, o que parecía parecer que Macron iba a designar una primera ministra o primer ministro que venido de la izquierda. Lo que pasa es que, bueno, por un lado están las peleas para elegir a ese candidato, ¿no? Para ser el primer ministro dentro de la izquierda, hay muchas peleas. Y luego está Macron diciendo que, bueno, que ya si eso para después de los Juegos Olímpicos, en una estrategia de desgaste, de política de desgaste, para, digamos, fomentar esa división en la izquierda, ¿no? No sé si quieres que sigamos por ahí o quieres Te quería profundizar en preguntar algo más. por las perspectivas. Ya hay que hablar un poquito hacia futuro con el nuevo gobierno ya constituido, con Macron habiendo tomado una decisión orgánica al respecto de su relación tanto con la derecha como con la izquierda. Y te pregunto por eso. ¿Qué se espera de cara al 2027? Hmm. Claro, porque hay que decir que en 2027 son las elecciones presidenciales. Pues bueno, lo que ocurre es pues una jugarreta de Macron para no nombrar a la candidata, en este caso, de la izquierda, que después de semanas de peleas, pues finalmente denominan a Lucie Castex, ¿no? Como representante, ¿no? Para ser primer ministra. Hace varias jugarretas, como digo, la de esperar continuamente, de decir que después de los Juegos Olímpicos, luego que si parece soltar a los medios que es que él a lo mejor buscaría una persona más de consenso dentro del Partido Socialista, es decir, dentro del ala derecha del Partido Socialista, que de hecho no forma parte del nuevo Frente Popular, para crear esa división continua y decir que al final decir, bueno, es que yo por la institucionalidad voy a nombrar a este señor, Michel Barnier, de la derecha republicana, que por cierto obtuvo el 4, el 5, no, el 4 o 5% de los votos, es decir, partido muy minoritario de la Asamblea, y que representa además poco voto en general en la sociedad francesa, y hago un gobierno de derecha, centro-derecha, con ministros también venidos del macronismo, ¿no? Del centro, y hago, pues, hago una mayoría simple, sin mayoría absoluta, que además consigue el apoyo tácito de la extrema derecha, ¿no? Aquí, ¿las tendencias cuáles son? Pues la realidad es que es un gobierno muy débil, que se basa en que la extrema derecha te apoye o no. Le han dado un jaque a la izquierda, eso es así, que veremos qué perspectiva tiene la izquierda, ¿no? Porque, como digo, la última vez hubo una división muy fuerte y se volvieron a romper, pero las perspectivas yo creo que es que no va a aguantar mucho este gobierno porque no tiene fuerza y se puede ser en muchas partes, por toda la izquierda, pero en otras partes también muchas críticas de que pueda ser percibido como ilegítimo, no porque Macron se haya saltado la Constitución, sino que ha retorcido las reglas del juego, las ha cambiado, a su parecer, para conseguir que no hubiese un candidato que pudiese revertir sus políticas sociales, antisociales, perdón. Esa es la cuestión. Mientras tanto, pues Le Pen está dentro del tablero político, puede designar o no a quién gobierna o quién no, y puede apoyar qué políticas y qué no, sin sufrir realmente desgaste porque está desde fuera. Digamos que las perspectivas son malas. Macron no puede presentarse en 2027, no puede hacer dos mandatos seguidos. No está claro quién va a presentarse de parte de la izquierda. Se quiere hacer una candidatura única, pero muchos dicen que Mélenchon no, porque lo quieren vetar, pero claro, no sabemos qué puede pasar por ahí. La derecha tradicional está claramente alineada con la extrema derecha. Se entiende que a lo mejor pueden presentarse
no en conjunto, pero en una segunda vuelta donde esté Marine Le Pen, votarán a Marine Le Pen, pedirán el voto a Marine Le Pen. Y pues dentro del macronismo, pues tampoco sabemos quién va a ser su sucesor. Se dice que el ex primer ministro Edouard Philippe, qué ocurre con Gabriel Attal, Darmanin, hay algunas figuras, pero no se sabe quién puede ser y además es un espacio político que está súper desgastado. Por tanto, las perspectivas no son muy halagüeñas para que, digamos, para que haya un cambio político, digamos, a la izquierda y que más bien que va a haber un cambio político mucho más a la derecha, siendo la posibilidad de que esté Marine Le Pen. Lo que pasa es que es verdad que históricamente lo que le ha pasado a Marine Le Pen es que no ha ganado o que en la recta final de las elecciones su candidatura ha perdido mucho fuelle porque, bueno, pues es bastante mala en los debates y además hay campañas muy fuertes contra, digamos, su programa electoral, etcétera. Pero como vemos, la situación cada vez está más a la derecha en Francia y los marcos políticos les beneficia continuamente, ¿no? Además de que tiene una aceptación cada vez más grande dentro del tablero, ¿no? Político. Esas son las tendencias que yo veo. Yo personalmente lo que yo aventuro a decir es que el gobierno va a durar poco, un año quizás, porque hasta dentro de un año no se pueden volver a celebrar elecciones. Es difícil que dure mucho, además porque ahora mismo hay una polémica muy grande en Francia. La situación actual en Francia económica es mala. Es una deuda que ha subido abrumadoramente en los años de la presidencia de Macron. Es decir, sorpresa, las recetas de bajar los impuestos a los ricos, bajar los impuestos a las empresas para que llegue, digamos, más inversión, no ha funcionado. Lo que ha hecho es el gasto realmente se ha mantenido igual en muchos aspectos, pero la recaudación ha bajado ostensiblemente. Y lo que se ha bajado a lo mejor de gasto han sido en ciertas políticas sociales, ¿no? Pues lo que ocurre es que ahora se encuentra con un déficit muy, muy grande en Francia, que estamos hablando del 6% del déficit basado en el PIB. Eso es muchísimo. O sea, supuestamente la Unión Europea te deja el 3%. Es bastante. Y ahora mismo estamos en un momento en el que va a haber subida de impuestos, se piensa que va a haber también subida de impuestos a las rentas altas, a las empresas, pero también a las clases medias y bajas, y además va a haber austeridad, es decir, recorte del gasto. Volvemos a la austeridad. Eso, evidentemente, no va a ser bien percibido en la sociedad francesa. No va a ser bien percibido. Por tanto, no creo que el gobierno dure mucho, sinceramente. No creo que por su debilidad parlamentaria, por su debilidad realmente de aceptación dentro de la sociedad francesa y porque va a tener que llevar a cabo políticas muy que van a ser muy mal percibidas. Por tanto, la situación es ideal para que la extrema derecha siga ganando más poder y siga ganando mayor probabilidad de conseguir el poder, ya sea en unas legislativas incluso, que pueden ser el año que viene, en 2025 o en 2026 incluso, y ya tener ese trampolín para las presidenciales 2027. Ese digamos que es la tendencia, puede que sea muy pesimista, pero es lo que yo veo ahora mismo porque no auguro otra dinámica diferente, porque al final es la dinámica realmente que llevamos viendo muchos años. Lo que pasa es que no veo, la única posibilidad que veo es desde la izquierda, si pueden tener otra vez esa movilización y esa capacidad de enarbolar una candidatura fuerte. Eso te iba a preguntar, si Lo- estaría la posibilidad de una segunda vuelta entre Le Pen y Mélenchon en 2027 y de darse, si tendría posibilidad la izquierda de ganar. Posibilidades tiene, evidentemente, pero como digo, Mélenchon es una figura que está muy contestada tanto a la izquierda, ¿no?, de los otros partidos, como a nivel nacional, porque bueno, ha sufrido una campaña de acoso y derribo por los medios de comunicación, ¿no? La verdad es que le han hecho una campaña de movilización bastante grande. Luego también es que él tiene un carácter peculiar, por decirlo de alguna forma. Es una persona, pues bueno, pues que es complicada. Es una persona que no cae simpática en muchos casos. Y bueno, también es verdad que la Francia insumisa tiene, digamos, un componente muy, digamos, de que no recibe bien que haya contestación interna dentro del partido, ¿no? Y eso no ha dudado en purgar a ciertos miembros que han sido muy críticos con las líneas, ¿no?, de Mélenchon. Pero bueno. Por tanto, es difícil que se dé la. Claro, aquí el miedo que hay, pues en la izquierda, es que pues, la Francia insumisa, debido al bloqueo de los demás partidos, decida ir por libre, pues sabiendo que ellos tienen más capacidad de movilización que los demás partidos. Y por tanto, se pierda esa oportunidad de una candidatura única y por tanto las probabilidades de que pase a segunda vuelta son menores. Ahora, en segunda vuelta,
contra Le Pen, pues lo veo complicado, lo veo posible evidentemente la victoria, pero lo veo complicado porque al final la derecha tradicional va a votar a Le Pen. Y buena parte de los votantes macronistas votarán a Le Pen o se abstendrán. No harán ese frente republicano. Yo es lo que yo pienso. Y por tanto, si gana la izquierda, será por un estrechísimo margen. Y por algo que. Digamos, porque se tienen que dar muchos elementos a su favor para ganar. Pero digamos que ese es el escenario que yo percibo, ¿no? En ese momento. Bueno, si te parece, Pablo, podemos ir cerrando por aquí este 19º capítulo del Mundo al Detalle. Hemos hablado de Francia, lo teníamos pendiente. Ya desde el momento de las últimas elecciones legislativas y también de las europeas teníamos pendiente hablar de Francia. Así que nada, cubrimos ya ese país decisivo en la Unión Europea, evidentemente, en el bloque de aliados de Estados Unidos, con unas dinámicas políticas internas como mínimo un poquito cambiantes, ¿no? En cierta medida. Así que nada, Pablo, te agradezco que hayas estado aquí en este capítulo. Prontito nos volvemos a ver por aquí. Vale, muchísimas gracias a ti y a todos, evidentemente, tus oyentes, y espero que les haya gustado. Bueno, y recordarle a todo el mundo, ya sea que nos estéis escuchando en YouTube, en Twitch, en Spotify, en cualquier plataforma, que el núcleo de nuestros contenidos, el eje central donde publicamos nuestros análisis, nuestras noticias, etcétera, es en la página web de Descifrando la Guerra, descifrandoLaGuerra.es. Así que os recomendamos encarecidamente que vayáis a la página web, que veáis los contenidos que ofrecemos, los paquetes de suscripciones, y ahí pues podréis disfrutar de todo el contenido de Descifrando la Guerra.